Abrimos una nueva edición de Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a hablar de seguros de vida, cuál es la oferta que existe en nuestro mercado de esta cobertura tan importante para brindar una protección a nuestra familia. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y bloque. Vamos a las principales noticias económicas de la semana, hoy con la participación del economista Jorge Vasconcelos. Quédate con nosotros, tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus preguntas. Ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala, también está Yamila Escala y hoy nuevamente nos acompaña Julián Siri para repasar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí. Vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy y justamente tras varios años de financiarse en el sector público, principalmente a través del Banco Central, el gobierno emitió en los últimos días un bono en el mercado local. Santiago presenta esta información. Un paso más en búsqueda de amigar o restablecer las relaciones con el mercado, como fue también el acercamiento al Club de París o las nuevas estadísticas oficiales que lanzó el gobierno. En este caso, para conseguir pesos, no dólares como supuestamente es el restablecimiento de la relación con el mercado, sino pesos en el mercado interno. El gobierno ha emitido un bono, el BONAR 17 en este caso. Fueron en total 5.500 millones de pesos aproximadamente, es lo que ha logrado recaudar con la emisión de este bono. Lo que llama la atención es la tasa de interés, 29,2%. Tasa Badlar más 2 puntos, es una tasa muy pero muy alta. Por supuesto, si uno ve otras tasas que paga el gobierno, por ejemplo, hace no mucho tiempo un bono de YPF estaba pagando 19%. Acá estamos hablando de 29%, una cifra muy para ayudar al Banco Central a sacar pesos de circulación, a lograr también mayor financiamiento y a tratar de mantener lo que ha logrado en estas últimas semanas, que es un dólar quieto, estable, justamente porque hay liquidez también consecuencia de una desaceleración de la actividad económica. Mientras tanto, mientras el gobierno sigue con esta batalla de sacar peso de circulación, en este caso emitiendo bonos por primera vez en mucho tiempo, las reservas internacionales siguen cayendo. Mucho menos sale que antes, pero ya están cerca del piso de los 27.000 millones de dólares. Pero hay que destacar esta noticia. El gobierno en algún momento va a aplicar una política antiinflacionaria seria. El primer paso para hacerlo tiene que ser dejar de financiarse con la emisión, la impresión de billetes por parte del Banco Central, y justamente financiarse con ahorro privado es un paso en esa dirección, ¿no? Así que en ese sentido es algo que hay que destacar definitivamente, ¿no? Así es, Ale. También es mucho más sano eso que, por ejemplo, utilizar fondos del ANSES comprometiendo las jubilaciones futuras como se hizo en los años previos. Ni hablar, ni hablar. Bueno, muy bien, vamos a seguir ahora con información de seguros de vida. ¿Cuál es la oferta que existe en nuestro mercado de esta cobertura que nos permite brindar una importante protección a nuestra familia? Es así, una protección cuando a la principal fuente de ingresos de una familia le sucede algo. Vamos a conocer ese monto mensual que hay que pagar para acceder a esa plata, a esa suma asegurada, que resulta fundamental, en especial en aquellas familias donde solo trabaja un integrante o cuyos integrantes tienen empleos en negro. ¿Por qué? Porque se comercializan a través de productos bancarios, porque suelen acceder los empleados formales, los empleados en blanco cuando son contratados en el trabajo, pero son las familias que más necesidades tienen, aquellas que de repente se les bloquea el ingreso. Si a la persona que trae el pan, que trae ese dinero a fin de mes, no puede traerlo más. Entonces es importante conocer que existe esta opción y conocer si vamos a trabajar con un periodo de 30 años, ese momento más o menos estándar en el que manejan las compañías y que obviamente un determinado monto mensual, porque existen en realidad plazos más cortos que abaratan estas pólizas, pero claramente cuando se tienen que renovar ya la persona es más grande, tiene más riesgo para lo que es el cálculo de la póliza y por ende en ese momento va a tener que pagar más. Entonces, bueno, esta es una previsión y un modelo que, como siempre les traemos un ejemplo. Vamos a hablar de una persona, de un hombre casado con 2 hijos,
una cobertura en caso de muerte. Vamos a arrancar por un lapso de 30 años, como les decíamos, y una suma asegurada, atención, de 250.000 pesos. Vemos entonces lo que nos ofrecen las empresas y arrancamos con SMG en 108 pesos por mes, MetLife 116, CNP 138, Binaria 140 y Sancor 150 pesos. Atención, tenemos esa diferencia, ¿sí?, de 108 y 150. San Cristóbal 165, Zurich más arriba en 169, Mercantil 184, la segunda 190 y Mapfre, la que está más arriba, con 225 pesos por esta suma asegurada de 250.000 pesos. Si a esto obviamente le agregamos la cobertura por invalidez, los valores suben. Estamos en 150 para CNP, SMG 151, Binaria 155, MetLife en el mismo valor y Sancor 163 pesos por mes. Los últimos números no los otorgan las compañías como Zurich, que tiene 180 pesos por mes, el costo de 200 para San Cristóbal, Mercantil 220, la segunda 230 y Mapfre también más arriba con 275 pesos. Por estos valores usted puede acceder a una suma asegurada que en un lapso de 30 años la puede cobrar, y si no, obviamente cuando le suceda algo a aquel integrante que está asegurado, y bueno, tener esta opción en ese caso. Muy bien, una alternativa para tener en cuenta. Vamos a continuar ahora con una de las noticias también más importantes que dejó la semana, porque el gobierno sorprendió a la mayoría de los analistas al difundir la tasa de crecimiento del año 2013, que le permitirá ahorrarse alrededor de 3.500 millones de dólares. Julián nos presenta este tema. Bien, finalmente el dato tan esperado terminó saliendo el jueves. La trayectoria del cupón había sido bastante fuerte, el cupón de PBI había sido bastante fuerte en esos 4 días, hasta aproximadamente el jueves a las 3 de la tarde. La especulación era, de nuevo, números rápidos, un cupón medido en dólares, valía aproximadamente $8.50, $9, y pagaba a fin de año $6.10, para hacer números redondos. Una inversión más que atractiva. ¿Qué pasó? Ajustaron o cambiaron la forma de calcular el crecimiento del PBI y de esa manera, no sé si la palabra correcta es dibujar, en fin, a distinta metodología, distinta tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento que dio fue 3%, cuando el disparador para el pago del cupón era 3,23%. ¿Qué pasó? Esos $6 potenciales que uno podía cobrar, por lo menos por ahora, se desvanecieron. ¿Qué efecto trajo esto? En el último día y medio se cayó el cupón en promedio entre 35 y 50%, depende cómo uno lo mida, el de dólares o el de pesos, y de nuevo el panorama dejó de ser tan como era antes. Si bien uno puede discutir, está bien la medida, está mal, sobreestimando el pago anteriormente o no, todo eso es discutible. La única realidad es que a valores de hoy el cupón no se está pagando y todo aquel tenedor que estaba especulando con ese pago en los últimos 2 días absorbió una pérdida significativa. No hay que dejar de destacar, Julián, que la medición difundida por el gobierno coincide con el promedio de las mediciones privadas que publicó justamente el día anterior el Congreso, ¿no? Es cierto ese dato, también hay algunos estudios que marcan o que muestran el crecimiento del año 2006 a 2012 ha sido menor en un porcentaje de casi 2 puntos porcentuales de PBI con respecto a lo que informaba el gobierno, y hay que tener en cuenta de que van a recalcular todo el crecimiento hasta el 2004. Hay una beta importante que se abre ahí. ¿Cuál es? Si bien el prospecto se originó con precios de año base 1993, le deja, digamos, por lo que dice el prospecto, no queda claro si pueden cambiar ese año base por el del 2004. En este caso. O trabajo para los abogados, ¿no? Eso, a los abogados y los economistas o, digamos, todo aquel inversor que compre hoy en día el cupón esperando flujos a futuro. Muy bien, perfecto. Con esta información estamos cerrando este bloque. Quédate ahí, en instantes estamos de regreso. De regreso y vamos a comenzar rápidamente con las consultas que nos han enviado, y como hacemos siempre, comenzamos con las consultas sobre el estado de las entidades financieras. Tenemos la pregunta de María del Carmen sobre el estado del Banco Galicia.
María del Carmen, entonces, es el banco de capitales nacionales más grande del sistema financiero argentino, que ha mostrado una fuerte suba de sus acciones que cotizan también en la Bolsa de Nueva York en las últimas semanas. Y también, por supuesto, está apostando fuerte a adquirir nuevos clientes con su programa de Puntos Quiero. Vemos sus números en pantalla, tiene un patrimonio de 6.463 millones de pesos, depósitos por 48.653 millones y resultados positivos acumulados de 1.559 millones en el último ejercicio. Buenos indicadores de solvencia y de liquidez, cara sonriente para el Banco Galicia. Muy bien, como todos saben, el jueves pasado el gobierno anunció un recorte en los subsidios a los servicios de gas y agua que provocarán un aumento en las tarifas de los usuarios de ingresos medios y altos. A partir de esto, Café Financiero dialogó con el público para conocer su opinión sobre esta medida. No se puede mantener un país subsidiando todos los servicios. Sí, creo que tiene que continuar con los subsidios pero para el que más lo necesita, digamos. Que no, porque me parece que seguir dándole de comer a la misma masa de gente que nos corrompen todos los días, porque los servicios que dan no son acordes a lo que tienen que dar. No, hay que sacarlos. ¿Por qué? Sacarlos y subsidiar a los que realmente lo necesiten. Muchos subsidios para ganar votos y bueno, ahora salir de esa situación va a ser difícil. Más que subsidiar, hay que dar trabajo. En este país no hay trabajo. No, porque no está, el subsidio no se aprovecha correctamente y se usa en otros destinos que no son los correctos. Bueno, indudablemente una medida acertada que veníamos reclamando hace mucho tiempo, no se podía continuar utilizando los limitados recursos con los que el gobierno cuenta para financiar las facturas de agua y de gas de los usuarios o las personas más pudientes, de mayores ingresos. Y el gobierno tiene que continuar en esta línea también reduciendo los subsidios a la luz, que quedaron fuera justamente de este anuncio. Sí, Ale, quizás lo único que se podría criticar es el momento, un momento donde la inflación está golpeando el bolsillo de la gente y se está haciendo un aumento realmente muy brusco, hasta 300 o 400%. Quizás hubiera sido mejor comenzar antes y con subas más graduales. Bueno, vamos a seguir conversando, dialogando sobre este tema en el próximo bloque con el economista Jorge Vasconcelos. Pero ahora vamos a cerrar el repaso de lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. Una semana en la que el Merval volvió a tocar máximos históricos. Julián nos presenta este tema. Vamos con dos cortitas buenas, una para los inversores. El Merval sigue marcando récords históricos, por lo menos medidos en pesos, claro está. Esta semana subió aproximadamente casi 2%, 1,85%, y cerró en casi 6.200. Lo que va del año acumula 15%. Por otro lado, una buena para el gobierno, tanto la soja como el maíz siguen aumentando de precio. El caso del maíz es el más llamativo, casi 16% de suba en dólares en lo que va del año. En el caso de la soja, 4%. Es un detalle bueno a tener sumado a la cosecha que se va a experimentar, con lo cual es un salvavidas en un momento en donde los dólares no abundan. Bastante oportuno, es cierto. Bueno, vamos a cerrar este bloque con una última consulta, en este caso sobre la situación de una compañía de seguros. Para Edgardo, que nos consultó sobre la situación de Sancor, esta empresa presenta un activo de 3.690 millones de pesos, pasivo 2.640 millones, patrimonio 1.050 millones, resultado positivo 66 millones de pesos, primas 2.290 millones e informa 3.138 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo a una empresa líder como Sancor. Y recuerden, sigan enviándonos sus preguntas, sus consultas a @Café Financiero en Twitter o a través de Facebook Café Financiero, así nos encuentran, enseguida les respondemos. Muy bien, información que deben siempre tener en cuenta al momento de contratar su compañía de seguros para evitar problemas en caso de sufrir un siniestro. Nos vamos con esta información. Quédate ahí en instantes, vamos a estar dialogando con el economista Jorge Vasconcelos sobre los principales hechos económicos de estos últimos 7 días. Con la presencia del economista Jorge Vasconcelos para analizar las principales noticias económicas de la semana. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Cómo están?
Una semana en la que indudablemente la principal noticia fue el anuncio parte del gobierno del recorte en los subsidios a los servicios de agua y de gas, un tema al que nos referimos en el bloque anterior, escuchamos las opiniones también del público. Jorge, ¿qué impresión te dejó este anuncio? ¿Te dejó sabor a poco o te parece un anuncio satisfactorio? No, yo creo que están muy conectadas las dos noticias principales de la semana. Esta, junto con la revisión a la baja del crecimiento del Producto Interno Bruto de 2013. Otro tema que también tocamos en el bloque anterior. Claro, que le ahorra al gobierno en principio 3.500 millones de dólares, de los cuales 2.500 millones en realidad son divisas, el resto son pesos. Yo creo que las dos noticias, empezar a subir las tarifas del gas, básicamente, también el agua, por supuesto, pero empezar a subir la tarifa del gas, junto con el ahorro que intenta el gobierno recalculando el PIB y no pagando el cupón del PIB, son dos noticias que están conectadas por el hecho de que el gobierno está sumamente preocupado por el tema de las reservas. Entonces, por un lado, se compra nuevos problemas legales al recalcular de forma tan brusca el PIB, que antes decía que venía creciendo al 4,9%. Y se compra, digamos, también el humor de los consumidores con la suba del gas, pero la realidad es cruel y el tema del gas para el invierno es relevante desde el punto de vista de las importaciones energéticas. Así que yo creo que la mayoría de las medidas que hemos visto en 2014 y las de esta semana no son la excepción, están todas cortadas por la misma tijera. Tienen que ver con la gran preocupación que tiene el gobierno con el nivel de reservas, porque hay muchos vencimientos de cara a lo que resta de 2014 y sobre todo en 2015, que hay unos 12.000 millones de dólares en vencimientos de deuda de largo plazo. Y me imagino, Jorge, también una preocupación en el enorme déficit fiscal que existe, ¿no? Que hay una intención del gobierno también por equilibrar las cuentas públicas, ¿no? Sí, pero de todas maneras me parece que la suba del gas tiene más impacto sobre o potencial impacto sobre la demanda de combustible importado sobre las cuentas fiscales. Dicho sea de paso, ustedes han visto que para algunas franjas de consumidores el gas va a aumentar un 280%. Sí. Pero el ahorro que ha comunicado el gobierno que va a generar en subsidios, sumando todo, no llega a unos 10.000 millones de pesos. Exacto, sí. Con lo cual, ustedes tienen que imaginarse cuánto van a tener que subir las tarifas para llevar los subsidios a cero, cuando los subsidios son 135.000 millones de pesos. O sea, si con solo un ahorro de 10.000 millones de pesos... Por eso te preguntaba si esto te dejaba sabor a poco, ¿no? O sea, yo creo que el tema fiscal obviamente está detrás de este recorte de subsidios. Que me parece que el principal efecto buscado es el tema del sector externo, porque ahí las cosas están muy, muy delicadas. De hecho, las autorizaciones de pagos de importaciones en el Banco Central están muy, muy difíciles de lograr. Y bueno, el gobierno tuvo un éxito en lograr estabilizar las reservas en 27.000 millones de dólares, pero... Es que reconozcamos que el día que se acaban las reservas, esto, digamos, se transforma en un gran problema, ¿no? Claro, hay mucha, digamos, el gobierno se ha preocupado mucho por transmitir una serie de ideas. Cuando revisa a la baja el crecimiento del PIB, está sacrificando una bandera, que es la de que éramos los países más dinámicos de la región. De hecho, recién, antes de venir al programa, estaba revisando la estadística de 2013 y con el crecimiento que teníamos antes, del 4,9, estábamos peleando de un ranking de 10 países de la región, estábamos peleando el segundo puesto junto con Perú, claro, en cuanto a los países que más habían crecido en 2013. Ahora con el 3% bajamos al 8º lugar. Claro. Es decir, se están sacrificando, se están arriando banderas en la comunicación, pero yo creo que hay una bandera que es la más fuerte quizás, que es que estos fueron años de desendeudamiento. Entonces sería muy, muy contra la lógica si Argentina tuviera que enfrentar un episodio de default de deuda, porque ahí, digamos, el discurso del desendeudamiento también se caería. Así que yo creo que hay una última trinchera en la comunicación oficial, y es este tema
de cuidar las reservas para poder pagar todos los compromisos que faltan, y repito, son muchos hasta fin de 2015. Claro, lo que llamó la atención es que el gobierno pareció dar un volantazo, en el sentido que en las últimas semanas o meses había primero arreglado con Repsol, después empezó a negociar con el Club de París, solucionado en parte el tema de las estadísticas oficiales, parecía que se estaba amigando con los mercados, ¿no?, por esas tres medidas, y sin embargo pega el volantazo y decide de un día para otro no pagar el cupón del PBI. ¿Pensás que se perdió lo que se había ganado con esas tres medidas? ¿Esa credibilidad que se empezaba a recuperar, se creía estar recuperando? Yo creo que es temprano para hacer una evaluación definitiva, pero evidentemente la revisión a la baja del crecimiento de la economía en 2013 va a generar mucha litigiosidad, porque de hecho quizás han tenido que recalcular la inflación en 2013 para que el PIB de menos. Ahora, si recalcularon la inflación para 2013, los bonistas que tienen bonos con SER van a decir, bueno, pero si la inflación de 2013 fue más alta, páguenme lo que falta. O sea, hay mucha litigiosidad implícita en estos volantazos que vos comentás. Tal vez, Jorge, vieron, digamos, que con estos volantazos no están logrando ni siquiera un dólar fresco, y de esta manera, en un instante, consiguen 3.500 millones de dólares, ¿no? Por eso es la explicación. O sea, se corren todos estos costos por esta cuestión. O sea, si los dólares no faltaran en las reservas, yo creo que toda la política sería distinta a esta altura de 2014. Bueno, convengamos también que no es que no se paga, no, que es un ahorro neto, esto simplemente se posterga el plazo, ¿no? El bono cupón no se extingue por este hecho, sino simplemente próximos gobiernos, si logran que la economía vuelva a crecer por encima del 3, van a tener que hacer frente a estos pagos. Jorge, yo quería preguntarte por las reservas, vos hiciste mención, ¿no? Se hicieron muchas cosas para que aumente, se pidió plata a las cerealeras, a los bancos, bueno, ahora se está dejando de pagar una deuda que supuestamente se iba a pagar, y sin embargo las reservas de a poquito, mucho menos que antes, pero siguen cayendo, ¿no? En épocas donde se está también liquidando la cosecha. ¿Pensás que esto puede continuar o que, como vos decís, realmente hubo una estabilización y de aquí en adelante van a comenzar a crecer? No, lamentablemente me parece que para que las reservas puedan crecer un poco va a hacer falta más recesión, o sea, más caída de importaciones, lo cual no es una decisión que a nadie le guste, obviamente, ni el gobierno, ni la oposición, ni cualquier persona que vive en el país. Así que yo creo que ese es el dilema que tiene el gobierno, que las reservas no están subiendo y que tendrían que caer más las importaciones para que pudiera haber alguna posibilidad de que suban las reservas. Pero esa caída de importaciones estaría asociada a una situación más fría de la economía todavía. Los datos ahora que vamos a ver de marzo van a ser de muchas caídas en cuanto a ventas y producción. Igual, Jorge, ¿no se espera una liquidación importante de los exportadores de granos en los próximos meses? En realidad, lo que está haciendo el Banco Central va todo en esa dirección, al subir la tasa de interés, al haber devaluado en enero. El gran interrogante es si todo eso es suficiente. Uno diría que los chacareros tienen demasiado stock, demasiada soja en los silobolsas, y que eso podría eventualmente jugar a favor de las intenciones del gobierno, de que la retención de soja de este año sea algo menor a la retención de soja que hubo el año pasado, porque justamente todavía queda mucho inventario de la cosecha anterior. Ese quizás sea un principio de pequeño optimismo para estas intenciones. Pero si las reservas a fin de año, digamos las brutas, porque mucho menos, están por debajo de 23, 24 mil millones de dólares, que es un riesgo que existe, el 2015 va a ser un año complicado. Nos quedan 40 segundos, pero te quería volver a traer el problema al anuncio de los subsidios y preguntarte, digamos, hablamos anterior, ¿es oportuna justamente este anuncio teniendo en cuenta la alta conflictividad salarial que existe en este momento? Es la mejor demostración de que las urgencias están mandando. O sea, hacer este anuncio cuando hay muchas negociaciones salariales que no están cerradas muestra que el gobierno no podía esperar. Y repito que ahí el tema es el invierno, la demanda de gas, y se quiso evitar que la demanda tuviera el mismo comportamiento que el invierno del año pasado. Vamos a ver si influye. Pero claramente estamos en una nueva etapa de la economía argentina donde el consumo, que fue la gran locomotora de los años anteriores, ya no puede ser. Muy bueno, Jorge, muchas gracias. Nos vamos entonces con estas opiniones de Jorge Vasconcelos sobre la situación de la economía argentina, los
de los recortes de subsidios y esta última reflexión, este cambio de modelo en el que esta economía impulsada por el consumo ya no puede continuar en los próximos años por lo menos. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.